Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es, y en este canal exploramos juntos culturas, idiomas y por supuesto el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hacer un viaje virtual a un país fascinante, lleno de historia, paisajes impresionantes y sí, también series de televisión que te van a enganchar desde el primer episodio. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, pero no esas telenovelas larguísimas que duran años. No, hoy vamos a hablar de series cortas, intensas y adictivas, perfectas para maratonear en un fin de semana. Si les gustan las recomendaciones de series y películas, los viajes virtuales y aprender sobre nuevas culturas, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán algo interesante por aquí. ¿Listos para descubrir esas joyas turcas que quizás no conocían? Pues vamos a ello. La primera serie de la que quiero hablarles es Etos. Esta serie de Netflix es una verdadera obra de arte. Nos presenta una Turquía moderna y diversa a través de la historia de varias personas de diferentes orígenes sociales y religiosos, todas conectadas por una psicóloga en Estambul. Lo que hace a Etos tan especial es su capacidad de mostrar las complejidades de la sociedad turca, los choques culturales y las tensiones entre lo tradicional y lo moderno. Los personajes son increíblemente realistas y te engancharás con sus historias personales. Es una serie que te hará pensar, reflexionar y cuestionar tus propias preconcepciones. Además, tiene una fotografía preciosa y una banda sonora que te transporta directamente a Estambul. Si buscas algo inteligente, profundo y conmovedor, Etos es una excelente opción. Para entender mejor la profundidad de esta serie, hay que sumergirse un poco en el contexto social y político de Turquía. Etos no rehúye temas como el laicismo frente al islamismo, el papel de la mujer en la sociedad, las diferencias socioeconómicas y la lucha por la identidad en un mundo globalizado. Cada personaje representa un fragmento diferente de la sociedad turca, y la forma en que sus caminos se cruzan revela las tensiones y conexiones que existen entre ellos. La dirección es impecable y las actuaciones son sobresalientes, especialmente las de Öykü Karayel como Merim, la joven limpiadora que se siente alienada en la sociedad moderna, y Defne Kayalar como Peri, la psicóloga laica que lucha con sus propios traumas y prejuicios. Etos no es una serie fácil de ver, pero es una serie que te dejará pensando mucho después de que terminen los créditos. La siguiente en la lista es Immortals. Esta es para los amantes del género de fantasía. Imaginen vampiros en Estambul, luchando por el control de la ciudad. Immortals es una serie de acción y fantasía con una estética muy moderna y un ritmo trepidante. La trama gira en torno a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. Aunque la premisa pueda sonar un poco cliché, la serie tiene un estilo visual muy atractivo y las escenas de acción son bastante emocionantes. Además, la serie explora temas como la inmortalidad, el amor y la pérdida de una manera interesante. Si te gustan las series de vampiros con un toque turco, Immortals te entretendrá seguro. Lo que diferencia a Immortals de otras series de vampiros es su ambientación en Estambul. La ciudad, con su rica historia y su mezcla de culturas, se convierte en un personaje más de la serie. Los escenarios son impresionantes, desde los antiguos edificios otomanos hasta los modernos rascacielos, y la música crea una atmósfera oscura y misteriosa que te atrapa desde el primer momento. La serie también tiene algunos giros argumentales sorprendentes y personajes complejos que te mantienen enganchado hasta el final. El personaje de Mia, interpretado por el Zinsangu, es una heroína fuerte y decidida que no se deja intimidar por los vampiros más poderosos. Su lucha por la venganza y su búsqueda de la identidad son temas universales que resonarán con los espectadores. Ahora, si lo que buscan es algo más ligero y divertido, les recomiendo 50M2. Esta serie de Netflix es una comedia negra con toques de acción. La historia sigue a un sicario llamado Golge, quien se esconde en un barrio de Estambul haciéndose pasar por el hijo perdido de un sastre. A medida que se integra en la comunidad, Golge comienza a descubrir su propia humanidad y a cuestionar su antigua vida. 50M2 tiene un humor muy particular, a veces un poco absurdo, pero siempre entretenido. La serie también cuenta con personajes secundarios muy carismáticos y una trama que te mantiene enganchado hasta el final. Si quieres reírte un rato y disfrutar de una historia original, 50M2 es una apuesta segura.
El encanto de 50M2 reside en su capacidad de combinar elementos de comedia, acción y drama de una manera inesperada. El personaje de Golge, interpretado por Engin Öztürk, es un antihéroe carismático que te hace reír y simpatizar con él al mismo tiempo. A medida que se integra en la comunidad, Golge aprende sobre la amistad, el amor y la importancia de tener una familia. Los personajes secundarios son igual de memorables, desde el sastre Muhyiddin, que se convierte en la figura paterna de Golge, hasta la vecina Dilek, que le roba el corazón. La serie también tiene algunas escenas de acción muy bien coreografiadas y un final que te dejará con una sonrisa en la cara. 50M2 es una serie perfecta para ver con amigos o en familia y disfrutar de una noche de risas y entretenimiento. Para los que disfrutan de los dramas románticos con un toque de misterio, les sugiero The Gift. Esta serie de Netflix sigue a Atiye, una joven pintora en Estambul que descubre una conexión misteriosa con un antiguo sitio arqueológico en Anatolia. A medida que Atiye investiga su pasado, se ve envuelta en una serie de eventos extraños y descubre secretos que cambiarán su vida para siempre. The Gift combina elementos de fantasía, romance y thriller de una manera muy interesante. La serie tiene una atmósfera mágica y los paisajes de Anatolia son simplemente espectaculares. Si te gustan las historias de autodescubrimiento con un toque místico, The Gift te cautivará. The Gift es una serie visualmente impresionante que te transporta a un mundo de misterio y espiritualidad. La serie explora temas como el destino, la reencarnación y la conexión entre el pasado y el presente. El personaje de Atiye, interpretado por Beren Saat, es una mujer fuerte e independiente que se enfrenta a sus miedos y descubre su verdadero propósito en la vida. Los paisajes de Anatolia, con sus antiguas ruinas y sus montañas sagradas, son un telón de fondo perfecto para la historia. La serie también tiene algunos giros argumentales sorprendentes y personajes intrigantes que te mantienen enganchado hasta el final. Si eres fanático de las historias de romance, misterio y fantasía, The Gift es una serie que no te puedes perder. Si eres fanático de las series históricas, entonces no te puedes perder Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix combina imágenes reales con recreaciones dramáticas para contar la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla. Rise of Empires, Atemen, es una producción ambiciosa y muy bien realizada. La serie ofrece una perspectiva interesante sobre este periodo crucial de la historia y te permite conocer más sobre los personajes clave de la época, como el sultán Mehmed II. Si quieres aprender sobre historia de una manera entretenida, Rise of Empires, Atemen es una excelente opción. Rise of Empires, Temen, es una serie fascinante que te sumerge en el mundo del Imperio Otomano y te cuenta la historia de la conquista de Constantinopla de una manera emocionante y accesible. La serie combina entrevistas con expertos con recreaciones dramáticas para crear una experiencia visualmente impactante y llena de información. La serie también explora las estrategias militares y políticas que permitieron a Mehmed II conquistar Constantinopla, así como los desafíos y sacrificios que enfrentaron tanto los otomanos como los bizantinos. Rise of Empires, Temen, es una serie perfecta para aquellos que quieren aprender más sobre la historia del Imperio Otomano y la caída de Constantinopla. Ahora, cambiamos de género y vamos con Protector. Otra serie de Netflix que mezcla acción, fantasía y drama. La historia sigue a Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de una amenaza inmortal. Hakan, que al principio es un chico normal, debe aprender a controlar sus poderes y a luchar contra las fuerzas del mal. Protector tiene una trama interesante y las escenas de acción son bastante buenas. Además, la serie muestra algunos de los lugares más emblemáticos de Estambul, lo que la hace aún más atractiva. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, Protector te gustará. Protector es una serie entretenida que combina elementos de superhéroes con la mitología turca. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la lucha contra el mal. El personaje de Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un héroe imperfecto que debe aprender a controlar sus poderes y a proteger a la ciudad que ama. La serie también tiene algunos efectos especiales impresionantes y escenas de acción emocionantes. Si eres fanático de las historias de superhéroes y la cultura turca, Protector es una serie que te gustará. Volvemos a las comedias con Love 101. Esta serie de Netflix para adolescentes sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del instituto. Para lograrlo, deciden emparejar a su profesora favorita con el nuevo entrenador de baloncesto.
Love 101 es una serie divertida y ligera que te hará recordar tus años de instituto. La serie explora temas como la amistad, el amor y la rebeldía adolescente de una manera muy entretenida. Si buscas algo para pasar el rato y reírte un poco, Love 101 es una buena opción. Love 101 es una serie refrescante y entretenida que te transporta a la adolescencia y te hace recordar los momentos más divertidos y emocionantes de esa etapa de la vida. La serie explora temas como la amistad, el amor, la identidad y la aceptación de uno mismo. Los personajes son carismáticos y te identificas con ellos fácilmente. La serie también tiene algunos momentos emotivos y reflexivos que te hacen pensar en la importancia de la amistad y el amor. Love 101 es una serie perfecta para ver con amigos o en familia y disfrutar de una noche de risas y nostalgia. Cambiando completamente de registro, tenemos The Club. Esta serie de Netflix, ambientada en Estambul en la década de 1950, cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de la cárcel después de 17 años y trata de reconectar con su hija Rachel, a quien no ha visto desde niña. Matilda comienza a trabajar en un club nocturno donde se encuentra con una variedad de personajes interesantes y se enfrenta a los prejuicios y la discriminación de la época. The Club es una serie conmovedora y bien actuada que te transporta a un Estambul lleno de glamour y secretos. Si te gustan las historias de época con un trasfondo social, The Club te encantará. The Club es una serie conmovedora y bellamente realizada que te sumerge en el mundo de la comunidad judía de Estambul en la década de 1950. La serie explora temas como la familia, el amor, el perdón y la lucha contra la discriminación. El personaje de Matilda, interpretado por Gökçe Bahadır, es una mujer fuerte y resiliente que lucha por recuperar a su hija y construir una nueva vida. La serie también presenta una variedad de personajes secundarios memorables que te hacen sentir parte de la comunidad. The Club es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y la aceptación. Para los amantes del thriller psicológico les recomiendo Innocent. Esta miniserie es una joya oculta. Cuenta la historia de una familia aparentemente perfecta cuya vida se ve destrozada cuando un asesinato ocurre en su casa de verano. A medida que la policía investiga el caso, se revelan secretos oscuros y mentiras que ponen a prueba la confianza entre los miembros de la familia. Innocent es una serie muy bien escrita y dirigida que te mantiene en tensión constante. Las actuaciones son excelentes y la trama está llena de giros inesperados. Si te gustan las series que te hacen pensar y te sorprenden hasta el final, Innocent es imprescindible. Innocent es una serie adictiva y llena de suspense que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el final. La serie explora temas como la culpa, el secreto y la fragilidad de las relaciones familiares. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones, lo que hace que la historia sea aún más intrigante. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son excelentes. Innocent es una serie que te hará cuestionar todo lo que crees saber y te sorprenderá hasta el último momento. Y por último, pero no menos importante, tenemos Persona. Esta miniserie es una obra maestra. La historia sigue a Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su condición para cometer una serie de asesinatos. Aga, que ha reprimido su ira durante años, utiliza su enfermedad como excusa para castigar a aquellos que han cometido injusticias en el pasado. Persona es una serie oscura, intrigante y profundamente reflexiva. La actuación de Alok Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su papel, es simplemente magistral. Si buscas una serie que te desafíe y te haga cuestionar la moralidad, Persona es una elección excelente. Persona es una serie brillante y provocadora que te hará reflexionar sobre la justicia, la venganza y la naturaleza humana. La serie explora temas como la memoria, la moralidad y la enfermedad mental. El personaje de Aga Beyoglu, interpretado magistralmente por Alok Bilginer, es un hombre complejo y atormentado que busca redimir su vida a través de la venganza. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son sobresalientes. Persona es una serie que te desafiará y te dejará pensando mucho después de que terminen los créditos. Es una joya dentro del catálogo de series turcas y una muestra del gran talento que existe en la industria del entretenimiento en Turquía. La serie ha sido aclamada por la crítica internacional y ha ganado numerosos premios, consolidándose como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. No se pierdan esta obra maestra. Bueno, amigos, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de esta lista de series turcas cortas que los engancharán al instante. Hemos viajado desde los dramas profundos hasta las comedias ligeras, pasando por la fantasía, la historia y el thriller. Espero que hayan encontrado alguna opción que les interese y que les dé muchas horas de entretenimiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas disponibles, así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas. Y si ya han visto alguna de estas series, déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció. ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saberlo. Gracias por acompañarme en este viaje virtual a Turquía. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y como siempre les invito a dejar sus comentarios y sugerencias abajo. ¿Qué otros temas les gustaría que explorara en el futuro? Sus ideas son siempre bienvenidas. Hasta la próxima y feliz maratón de series turcas. Adiós.